Muy buenas noches, estimados presentes locales y a los centros UTPL conectados mediante videoconferencia dentro y fuera del país. Me es grato darles la bienvenida a la conferencia La familia, factor clave en la detección y prevención del consumo de drogas. A continuación, la intervención de la ingeniera Mireya Medina Reyes, coordinadora académica del Centro Regional Guayaquil. Muy buenas noches. Nos resulta grato darles la bienvenida a ustedes y a los centros Loja, Quito, Cuenca, Ibarra, Macas, Santo Domingo, Machala, Manta, Portoviejo y Salinas, que están también conectados a través de videoconferencia. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja y el Instituto Latinoamericano de la Familia ILFAM. Es un gran honor para nuestra institución recibirles y poder compartir con ustedes la conferencia La familia, factor clave en la detención y prevención del consumo de drogas, la cual tiene como propósito sensibilizar la importancia de construir una cultura que proteja a los jóvenes frente al consumo de sustancias. Además, entregar herramientas a las familias de cómo prevenir y detectar comportamientos asociados al uso de drogas. Siéntanse en su casa y gracias por la distinción que nos hacen con su participación en esta conferencia. Gracias. La familia es como un útero espiritual. Desarrolla un papel fundamental en el crecimiento del hombre. Una sociedad sin familia es una sociedad en la que el individuo, carente de uniones naturales que lo definan, se ve expuesto a cualquier manipulación por parte del poder dominante. Una sociedad en la que el rostro de la familia es deformado es una sociedad en la que pone en peligro la maduración del hombre. Su libertad, su responsabilidad, su capacidad de amar verdaderamente está en riesgo. Si bien es cierto que múltiples circunstancias, tanto positivas como negativas, han influenciado y ocasionado cambios importantes en la institución familiar, no es menos cierto que continúa siendo aquella célula, aquel tejido que genera sociedad, vida, humanidad, porque hacia su interior se forjarán los niños y jóvenes del mañana. Es importante entonces alimentar, fortalecer la institución familiar, pues el calor familiar, el diálogo, la comprensión de esposos son factores protectores. Las cifras del consumo de drogas a nivel mundial son alarmantes. Ecuador no está exento de esta realidad lacerante y muchas familias deben afrontar sus consecuencias la mayor parte de ocasiones sin los medios y herramientas apropiadas. Es la razón que nos mueve a promover este corto diálogo, proporcionar herramientas importantes para luchar contra este enemigo en base al fortalecimiento personal y familiar. Si la familia está enferma, la sociedad también lo está. Si la familia dejara de existir, la sociedad también tendría sus días contados. Padre Jesús Fernández, presidente Instituto Misioneros y Misioneras Identes. El objetivo de esta conferencia es rescatar el valor y la importancia que tiene la familia como principal medio de detección y prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. El tema central, las pautas y las claves para prevenir y detectar el consumo de drogas. Conferencista, la doctora Silvia Vaca Gallegos, licenciada en Psicología Clínica, doctora PhD en Orientación para la carrera. Ha participado en proyectos de investigación vinculados a la prevención y promoción de la salud mental y el consumo de drogas. Autora de varios libros y artículos relacionados al tema. Doctora. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Silvia Vaca, soy docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja y en esta tarde tengo un gusto enorme de compartir con ustedes aquí en el Centro Regional Guayaquil a nombre de
del Instituto Latinoamericano de la Familia, del Centro Orientar también, Universidad Técnica, Educación Continua, de la universidad. Es un gusto que ustedes estén ahora con nosotros y podamos realmente juntos reflexionar una temática que es fundamental, no solamente como padres, sino como maestros, como hermanos, como profesores. Realmente el tema de la prevención y el consumo de drogas es un compromiso de todos, ¿no? Es algo que nos compromete a toda la sociedad y a la comunidad. Entonces vamos a tratar, por cuestiones de tiempo, de poder avanzar y cumplir con lo que he venido yo esta tarde a compartir con ustedes. Vamos a mirar este tema revisando 3 ámbitos. Un poco la intención que tenemos es que podamos juntos comprender y reflexionar primero sobre, de manera general, vamos a tratar de unificar ciertos conceptos que son claves en la comprensión del consumo de drogas, relacionados tanto con el tema en sí de las drogas, como sustancias químicas, así como factores protectores y de riesgo que existen en la sociedad. Como el énfasis es en la familia, nos vamos a centrar también mucho en lo que es la población adolescente, que es una de las poblaciones más vulnerables para el tema de consumo. Entonces, vamos a hacer una revisión un poco rápida para igualar, digamos, o ponernos un poco homogéneos en algunos términos, conceptos e información. Después vamos a mirar cuáles son esos factores protectores y de riesgo que tal vez tenemos que tomar en cuenta como padres. Y finalmente, cómo abordar la problemática, cómo podemos detectar, ¿sí? También yo les he traído esta tarde para compartir con ustedes algunos mitos que creo que como sociedad posiblemente algunos tenemos algunos mitos sobre el tema de cómo abordar la problemática de drogas, ¿no? Entonces vamos a mirar eso también y finalmente haremos una ronda de preguntas. Agradecer a todos los centros universitarios nacionales e internacionales que en esta tarde se conectan con nosotros. Vamos a empezar. Mejor eso. Yo estoy segura que todos los días, porque realmente todos los días en las noticias vemos noticias relacionadas con el tema de drogas, sea en el tema de tráfico, sea en el tema de consumo, etcétera. Sin embargo, vamos a mirar un dato muy general para no hacer mucho énfasis en este momento en el tema de las estadísticas, que sí son importantes, pero que las tenemos nosotros realmente a diario, ¿no? Y en los periódicos también las estamos siempre mirando y revisando. Miren, un dato que es interesante, las Naciones Unidas hace una proyección de la población. Y si ustedes ven, en el 2015 éramos 7.300 millones de personas. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que en el último año, este es un informe del 2017 de la Organización Mundial de la Salud, dice que cada persona consumimos 6 litros de alcohol, personas mayores a 15 años, hasta los 65. Eso a nivel mundial. 945 millones de hombres y mujeres consumen tabaco. 5% de la población mundial entre 15 y 64 años consume algún tipo de droga ilícita. Y 3 millones de muertes existen en el mundo, de manera general. Pero de esos 3 millones, el 5% es debido al consumo de drogas. Miren, esta es una problemática que afecta a todo el mundo. De hecho, es considerado como la primera enfermedad a nivel de salud mental, después seguida de otras como puede ser la depresión, pero este es un fenómeno que afecta a toda la población y de hecho por eso se considera una prioridad en el tema de salud pública para todos los países. Entonces, ¿cuál es la situación de nuestro país? Miren, a nivel general aquí, si no me equivoco, están 14 o 15 países. Estamos creo que en el puesto 9 o 10 en el tema de consumo. Si ustedes ven, el porcentaje dice per cápita, ¿no? O sea, el porcentaje de la población a nivel poblacional de estos países, de Chile, Argentina, Venezuela. Si ven, el primer país que lamentablemente tiene un consumo alto de alcohol en América Latina es Chile con el 9.6, pero nosotros estamos en el puesto, como digo, 9 o 10 con 7.2.
¿no? Seguido ya de México, que prácticamente, imagínense que puede ser 4 o 5 veces más grande que el Ecuador y tenemos el mismo porcentaje de consumo. Las bebidas mayor consumidas en Latinoamérica, la cerveza, después con el 53%, después vienen otro tipo de licores, como el vodka, el whisky, que es el 32%. Esto es un poco para saber cuáles las bebidas de mayor consumo. Gracias. Pasemos, por favor. Ya, gracias. Miren, de manera muy general, porque tal vez esto, ustedes ven ahí una serie de líneas que suben y que bajan. Esto lo que nos dice, tendencia del consumo de marihuana en el último año en estudiantes de secundaria. Fue un estudio que se hizo en el 2017 de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde nosotros como Ecuador no participamos, pero participaron otros países de la región. Pero, ¿por qué les traje este cuadro para que ustedes miren? Porque de manera general, lo que podemos concluir es que todos los países, a medida que avanzan en los años, la mayoría suben el consumo. Miren, Argentina, esto es 2001 y acá estamos en el 2011. Suben. Costa Rica sube, Perú ha disminuido, este es un país que disminuye. Chile, si ustedes ven, miren cómo ha subido hasta el 2012. La mayoría de países aumentan la frecuencia del consumo. Muy pocos países han disminuido. La mayoría han aumentado. Esto es en marihuana y esto es en alcohol. Fenómeno, por ejemplo, que sucede lo mismo si ustedes ven en México, que es el rojo, y en Costa Rica, que es el negro, cómo el nivel de consumo de alcohol ha aumentado. Otro dato interesante, este sí es un estudio que lo hicimos, de hecho tuvimos como universidad la oportunidad de participar, es en un estudio de universidades, donde aquí participamos como país, y si ustedes ven en este gráfico, dice estudiantes con consumo de riesgo perjudicial de alcohol. Los azulitos son los hombres y rojos son las mujeres. Imagínense que el 40% de estudiantes universitarios tienen un consumo de riesgo. Es decir, de cada 10 chicos, 4 tienen este problema. Es muy alta la situación. Y estos chicos vienen, obviamente, son gente joven. Estamos hablando de personas entre los 16 y 21 años. Perdón, 18 y 21 años. Después tenemos igual el consumo de alcohol, es de hecho más alto. Colombia tiene el 59%, seguido de Ecuador con los varones del 57%. Lo mismo, casi de cada 10 jóvenes universitarios, 6 tienen un consumo de riesgo en alcohol. Estos son datos bastante recientes del 2016 en relación al consumo de alcohol y de marihuana, que serían en este momento las drogas de mayor consumo en la población joven, más que todo. Vamos con otros datos. Vamos a fijarnos más ahora en lo que está escrito aquí. Este es igual un estudio que se realizó en el 2013 en la población a nivel general de nuestro país y nos decía que 2 de cada 100 estudiantes de educación media, estamos hablando de niños prácticamente, de educación media, consumen esporádicamente marihuana. Menos del 1% podría estar abusando de la sustancia, pero claro, estamos hablando de niños de 12 a 14 años básicamente. 1 de cada 5 estudiantes consume esporádicamente alcohol, mientras que 2 de cada 100 podrían tener un abuso del consumo de alcohol. Ya vamos a ver justamente la diferencia entre un consumo esporádico o experimental y el tema de un abuso en el consumo de algún tipo de droga. Y 4 de cada 100 estudiantes usan cigarrillo y 1 de cada 100 podría presentar un abuso. Pero estos son niños de 12 a 16 años. Aquí, tal vez por la luz no se puede mirar tal vez con mucha claridad, pero yo quería aquí mostrarles, miren el dato son por zonas en el 2017. En cuanto a consumo, y aquí tenemos, por ejemplo, Guayaquil, que es una de las ciudades, obviamente, con mayor población del país, pero también con mayor consumo.
de drogas, ¿no? A nivel de país. Dice, ciudades con atenciones, por ejemplo, se han atendido 18.800 casos en Guayaquil y 5.000 en Quito, de personas con consumo problemático que han sido tratadas, ¿no? Y en el tema del consumo de manera general de drogas, miren, aquí está, también se puede ver a nivel ambulatorio, es decir, personas que no están internadas con personas que están internadas. Igual esta presentación yo les voy a dejar para que ustedes la puedan profundizar. De manera general, lo que podemos decir es que, por ejemplo, el país, Ecuador, tiene un consumo no solamente de riesgo alto, sino también de un consumo problemático, es decir, personas que tienen actualmente una enfermedad y que han estado tenemos estos reportes porque ya han ido a servicios de salud, sea ambulatorio o sea con internamiento. Esto realmente es de un periódico, pero me parecía, es realmente interesante, ¿no? Y uno se sorprende cuando dice 46% de los jóvenes creen que existe droga que circula en sus planteles, ¿no? Este fue una encuesta de percepción. Aquí a los chicos no se les preguntaba que hablen sobre si ellos consumen droga o no, sino que hablen de lo que ellos miran que otras personas consumen. Entonces esto fue interesante porque, claro, es más fácil hablar de los otros que hablar de mí mismo. Entonces, miren, aquí tenemos esos datos. 24% dice que alguna vez habría visto a un estudiante que les venden o les pasan droga en los colegios. El 15% de los chicos dicen que es de fácil acceso conseguir, por ejemplo, marihuana. Y en el área rural, el 28% de los adolescentes se han emborrachado al menos una vez y en el área urbana el 23%. Pero más que todo el dato del acceso o cómo ellos perciben que es fácil el acceder a la droga es preocupante. Vamos a quedarnos con un concepto que es importante que ustedes lo tengan. ¿Qué es una droga? ¿No? ¿Qué es la droga? Aquí dice toda sustancia química que puede ser de origen natural, pero que puede ser ese origen natural, sintético o semisintético, que al ser ingerida por la persona produce cambios fisiológicos, psicológicos o de la conducta. Existen distintos tipos de drogas. Como les digo, el tema esto sería motivo de una clase para nosotros poder analizar las distintas drogas, que es también importante porque cada droga o cada tipo de droga produce en el cuerpo unos efectos distintos, ¿no? A veces justamente se tiende a generalizar y no es lo mismo el consumo. Ahí ven que los chicos a veces hablan del LSD, que es una droga sintética, ¿no? Que es lo que muchas veces a veces se consume. Estas drogas, por ejemplo, producen alucinaciones, a diferencia del alcohol, que tal vez no produce alucinaciones. Términos importantes también a considerar, que es el uso, la dependencia y el abuso. Muchos de nosotros a veces abusamos de ciertas drogas, como por ejemplo del café. Aquí dice, no todas las sustancias psicoactivas producen dependencia, ¿no? Y producen, por ejemplo, un daño a nivel de salud integral, como por ejemplo la cafeína. Obviamente no es bueno porque causa una serie de problemas a nivel de diferentes aparatos y órganos, pero sin embargo, ese abuso no hace que la persona tenga una dependencia. La dependencia puede ser física o recreativa. Si deja de consumir, presenta síntomas desagradables. Es la diferencia con la dependencia, que me siento yo mal. No puedo actuar, no puedo seguir con mi vida si es que no consumo el alcohol, si no consumo la marihuana o cualquier otro tipo de droga. Entonces, consume para evitar síntomas físicos de abstinencia y de manera recreativa no tiene malestares físicos, pero sí tiene ese deseo de consumir, esa ansiedad, esa angustia por consumir, se siente mal. Entonces, fuma el cigarrillo y dice, ay, qué alivio, me siento bien, ¿no? Entonces, esa es la dependencia. Y finalmente, el uso, que es algo muy
frecuente en los adolescentes, que es el tema experimental. Muchos de nuestros hijos, sobrinos o gente joven ha probado tal vez una vez, 2 veces y nunca más lo ha hecho. Hay gente que dice, sí, yo alguna vez probé y nunca más lo hice, que es el tema de uso experimental. Prueba una sustancia por primera vez, pero no le conduce a la dependencia. Obviamente va a depender del tipo de sustancia. No es lo mismo tomarse una copa de whisky o de cualquier tipo de bebida a consumir H, por ejemplo, la dichosa H, ¿no? La heroína o la misma cocaína, que aunque sea una vez, lo que produce en el cuerpo realmente tiene altas probabilidades de llevarme con una primera dosis a la dependencia. Y el uso recreativo, que incluso muchos de nosotros tal vez lo tenemos, ¿no? El tema de consumir de forma regular en contextos sociales. Yo tengo ese uso recreativo, pero no soy dependiente. Entonces, la clasificación, miren, a veces por eso se dan discusiones terribles en grupos, sean de profesionales o no profesionales, que dicen, no, es que la droga es legal, pero en cambio es alucinógeno, pero es ilegal y es estimulante, claro. Tenemos esas tres clasificaciones. Por el origen, que pueden ser naturales, lo que hemos dicho, semisintéticas o sintéticas. Pero eso es cuando hablamos de una clasificación por el origen que tiene en sí la sustancia. Ahora, por el carácter puede ser legal o ilegal. En algunos países la marihuana es legal, es una droga natural que es legal. En nuestro país la marihuana sigue siendo natural, pero es ilegal. ¿Sí? Semisintéticas como por ejemplo el mismo cigarrillo, que es por ejemplo legal. ¿Sí? Entonces, de esa forma se podría, una droga se le podría clasificar de acuerdo a su origen, a su carácter y a su efecto. En cuanto a los efectos, no es lo mismo el efecto que tiene el alcohol al que tiene el cigarrillo, al que tiene la marihuana y al que tiene la cocaína. Son distintos. ¿Por qué? Porque hay drogas que estimulan, que me ponen más eufórico, me ponen más alerta a mi sistema nervioso. Me estimulan como persona. Como por ejemplo, ¿cuál? La cocaína, ¿no es cierto? Esa es una droga que estimula y de hecho, por eso, lamentablemente, socialmente, a veces hasta se la ha validado, por ejemplo, con el tema de los artistas, los deportistas, etcétera, que consumen ese tipo de drogas. Pero también existen drogas depresivas, que justamente lo que hacen es lo contrario, me relajan o relajan totalmente mi sistema nervioso y obviamente todo mi cuerpo y hace que yo esté tranquilo, como por ejemplo el alcohol, por excelencia el alcohol, ¿no es cierto? Y drogas alucinógenas, que justamente hacen que mi estado de conciencia se altere. Es decir, no me deprimo, sino que se altera. Ahí es cuando se pueden escuchar, ver, sentir cosas que no son reales, como por ejemplo el LSD, ¿ya? Perturbadoras o alucinógenas, ¿no? Aquí la marihuana, el hachís, algunos tipos de drogas. Sí, yo creo que esto era importante para de manera muy general, muy sencillo, tener esta información y poder entender el resto de datos y de situaciones que vamos a compartir en esta tarde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hemos hablado un poco de algunos términos generales, pero decimos, sí, eso es verdad. Sin embargo, con toda esta información que tenemos, igual los jóvenes, los adolescentes siguen consumiendo. Varios artículos de investigación, libros actuales, muchos autores en todo el mundo estudian esta temática o tratamos de dar explicación al fenómeno en sí del consumo de drogas. Y específicamente en los adolescentes se ha encontrado las siguientes características de por qué el consumo ha aumentado. Primero,
porque se lo considera actualmente, y no solamente ahora, sino desde más que todo en nuestras sociedades latinoamericanas, como un patrón recreativo. Es decir, el consumo de alcohol o de otras drogas me divierte. ¿Sí? Ahora el consumo es más intenso. Tal vez antes era un consumo más limitado. Ahora el tema del emborracharse o el consumir tenemos un lapso, una franja de tiempo más amplia. Tal vez no lo hago en un mes, en 2 meses, pero cuando lo hago con una gran intensidad, ¿no? Eso es algo que también es una característica actualmente en los adolescentes, lo cual tiene serias consecuencias, el tema de la intensidad. El consumo del cannabis en aumento, el consumo de la marihuana, la normalización del consumo de la marihuana. Nosotros hemos realizado algunas investigaciones con adolescentes y de hecho ellos perciben el consumo del cigarrillo como algo dañino, pero el consumo de la marihuana no lo ven como dañino, considerando que es una planta, porque se acuerdan que veíamos el origen natural, pero porque es natural no significa que eso no me hace daño y que no tiene consecuencias en mi organismo. Entonces existen una serie de mitos, falta de información en relación a qué es lo que hace la marihuana a corto, a mediano y a largo plazo. Porque como nosotros les decimos a veces a los chicos, claro, o sea, realmente la marihuana es que no les va a matar, porque además esto de las drogas, si a la vida, no a las drogas, te pueden matar, realmente ellos saben que no se van a morir, ¿sí? Y es que eso posiblemente no va a suceder. Realmente los efectos a mediano y a largo plazo son los que se han estudiado y se ve el tema de un deterioro cognitivo, problemas en la memoria, en la atención, en la concentración, en el control de impulsos, etcétera. Pero más que todo, el tema del consumo de la marihuana, por ejemplo, tiene mucha relación y del alcohol con los riesgos asociados. Cuando yo pierdo el control y consumo la droga. El tema de la mayor prevalencia o mayor posibilidades, por ejemplo, de embarazos o de relaciones sexuales no consentidas, el tema de embarazos no deseados, el tema de accidentes de tránsito, problemas con la justicia, problemas de violencia, ¿sí ven? Existen situaciones de riesgo y de conflicto asociadas al consumo. Claro, o sea, yo me emborracho, no me voy a morir porque me he tomado la cerveza, no, pero me pueden pasar todas estas otras cosas, ¿sí? Entonces, ese manejo, por ejemplo, con los adolescentes es importante porque lamentablemente, y vamos a verlo en otra lámina, por su mismo desarrollo físico, psicológico, neurológico, no logran comprender y entender el tema de las situaciones y las consecuencias a largo plazo. ¿Sí? Y cómo el tema de la marihuana o el alcohol muchas veces es la puerta de entrada al otro tipo de consumos como es el policonsumo. El aumento de la concentración, cada vez dosis más altas, está comprobado que las personas, mientras menos edad tienen para inicio de consumo, más probabilidades tienen de tener un consumo problemático. Por lo mismo que estamos diciendo, el tema de la abstinencia, de la tolerancia a cierta droga, hace que yo busque mayores cantidades y claro, si empiezo a los 13, pues imagínense lo que va a pasar. Nosotros hace poco estuvimos con algunos compañeros en unos centros, en varios centros de adicciones y claro, es el tema de gente joven, 23, 24, 25 años, que ya tienen problemas bastante serios en cuanto al tema de consumo, ¿no? Gente que empezó a los 13, 14, incluso menos. La normalización otra vez en la sociedad de que se puede consumir en la calle, no sucede nada, puedo consumir en un parque, en la playa. La edad precoz del inicio, el policonsumo, el mezclar, el consumir, por ejemplo, una droga que es que me estimula, pero también a la vez consumo otra droga que me deprime,
¿no? Y eso también tiene consecuencias complejas a nivel de la fisiología del sistema nervioso, del cerebro. Mirarlo al consumo como algo banal o como algo normal. Tuve una experiencia con unos padres cuando decían, pero no consume nada más, solo marihuana. Entonces, solo marihuana. Entonces, claro, miren, decirlo es como tal vez hace unos 20 años se decía, bueno, toma solo alcohol o está tomando solo cerveza. Considerar que la marihuana está normalizada y no es tan grave. También se habla de una educación más permisiva, más negligente, con menos reglas, con menos disciplina dentro de la misma familia, que hace que el joven realmente no tenga claro cuál es el límite y cuáles son las consecuencias de este consumo a nivel de su estructura familiar. Y también la variedad de las nuevas sustancias, la curiosidad de los chicos, porque cada vez salen sustancias que son sintéticas, que son construidas a nivel farmacológico, y pues existe una gran variedad. Es importante, si aquí algunos de ustedes son maestros, psicólogos o igual todos como padres, de tener la conciencia de que un adolescente, solamente por ser adolescente, ya es una persona vulnerable y tiene altas probabilidades de tener consumo de algún tipo de drogas. Muchos padres dicen, no, es que mi hijo sería incapaz de hacer eso, porque yo lo he criado bien. Y desgraciadamente después se topan con qué pasó, con que está consumiendo. Claro, es terrible para los padres, porque es como que se sienten realmente que ellos han fracasado. Y vamos a ver cómo existen una serie de factores que estarían afectando, que no solamente, obviamente, es la familia, hay varios factores, ¿no? Pero tenemos que nosotros estar en alerta, porque, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Solo por ser adolescente, ya eres un sujeto de prevención, independientemente del entorno en el que vengas, solo por la adolescencia. ¿Por qué? Porque están en una etapa crítica del desarrollo. Como yo les digo muchas veces a los papás, piensen que esos hijos que ustedes tenían ya no son esos hijos. Por lo menos hay un tiempo, de hecho muchos padres dicen, es que yo no sé qué le pasó, ahora se despertó y es otro, porque un poco a veces es así. Cambian totalmente los chicos. ¿Por qué? Porque están en una etapa bastante compleja de cambios fisiológicos, hormonales, psicológicos, sociales. Están en una reconstrucción de sí mismo como personas. Entonces, como les dije, esto sería toda una clase porque hay todo un apartado interesante de la fisiología del adolescente en cuanto a su desarrollo neurológico, y ahí podríamos realmente analizar y mirar cómo hay un cambio, es uno de los cambios y yo digo de la evolución que se da, como que la última etapa en la que terminan de consolidarse muchas estructuras cognitivas. Creo que tengo de hecho una lámina. Rapidito, simplemente, ¿no? Siempre yo hago énfasis que tenemos un sistema límbico que regula nuestras emociones y que nos permite tener el control de nuestras emociones y de nuestros actos, ¿no? Y tal vez de a veces no tener mucho coraje o de no estar muy tristes, de poder resolver mejor las cosas, porque realmente casi todo está plasmado de emociones, ¿no? Porque somos personas, sentimos, tenemos rabia, ira, nos ponemos alegre. En los chicos, justamente, ese sistema de límbico se está reestructurando, ¿sí? Se está reestructurando, todavía se está consolidando. Y justamente el sistema límbico es el que trabaja mucho con las recompensas, ¿sí? Yo me siento feliz cuando recibo algo, pero en esta edad, de hecho, por ejemplo, pensemos en un niño no le puedo decir, yo te voy a dar la próxima semana el chocolate. No, ¿verdad? No, porque su sistema de recompensas necesita rápidamente esa recompensa para sentirse bien. A menor desarrollo es así.
A mayor desarrollo vamos cambiando y vamos regulándonos esas compensaciones. Nosotros sabemos, por ejemplo, que trabajamos y después de un mes tenemos un salario, incluso que después de 5 años o de 3 años vamos a tener una mejora en nuestro trabajo y vamos esperando, ¿no? Y así muchas situaciones. Sabemos que muchos de nosotros, si están casados, que bueno, el matrimonio requiere trabajar, tener la comprensión y poco a poco se va consolidando. Un adolescente busca mucho las recompensas de inmediato, sentirse bien, tener esa sensación de estar bien rápidamente. Por eso también con mucha facilidad, por ejemplo, están sujetos al tema de los juegos electrónicos, porque piensen que esto de los juegos electrónicos me compensa de inmediato. Yo estoy haciendo unas cosas y me dan monedas, me dan dinero en los juegos, ¿no? Eso me hace sentir muy bien. Entonces, de hecho, es un poco como en esta edad funcionan, pero nosotros tenemos que tratar de no reforzar esto. Por ejemplo, disminuir el tema de los juegos, ¿no? Porque lo que hace es estimularme esa forma de yo actuar. Entonces, esto está, por lo tanto, el tema de las drogas me hace sentir bien de inmediato. Consumo y yo me siento feliz, yo me siento eufórico, me emociono y el adolescente entonces busca más que otra persona este tipo de cosas. Y finalmente, en el tema de la cognición, para que se produzca, yo digo, una unión entre esa parte racional y esa parte emocional, se van a crear nuevos circuitos, nuevas sinapsis, para que realmente se pueda unir la parte cognitiva con la emocional y se puedan regular lo que yo pienso y lo que yo siento y cómo yo hago. Entonces, muchas veces todo esto es algo que está pasando en los chicos y es algo que estaría afectando muchas veces a su toma de decisiones, porque no están en la capacidad completa de poder regularse solos, de poder regularse. Entonces, nos necesitan a nosotros para poder regularlos y para poder planificar. Algo que parece, a veces creo que si algunos son padres o incluso lo hemos pasado, que los padres dicen, pero si tienes que presentar mañana el deber y no lo haces, ¿no? Esa incapacidad de ver, por ejemplo, el tiempo, de planificarse, de organizarse, las habitaciones desordenadas, etcétera. Todo esto es parte de una forma en ese momento de pensamiento. A ver, vamos entonces, después de esto, un poco para situarnos. ¿Quiénes son los chicos? ¿En qué etapa están? Vamos a ver cuáles son. También esto es importante, que como padres y maestros tengamos conciencia. La familia es fundamental. Es la estructura de soporte, es la estructura base para el desarrollo de los chicos. Pero no solamente somos la familia. Existen otras estructuras que incluso muchas veces nosotros no las podemos controlar, no dependen de nosotros y los chicos están inmersos en ellas. En sí, por ejemplo, miren los factores de riesgo. Por ejemplo, la sustancia como tal. No es lo mismo un estudiante que tiene acceso, por ejemplo, al H, que en ciertos sitios, por ejemplo, aquí en Guayaquil, lamentablemente ingresó, a un estudiante que está en otro sitio geográficamente, como por ejemplo en la sierra, la heroína no existe un consumo alto de heroína, sino por ejemplo de alcohol, de hecho, y de marihuana, ¿no? Entonces, la sustancia es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo definitivamente el tipo de sustancia, hace que haya más o menos riesgo. Tenemos los factores individuales de cada persona, de cada sujeto, como por ejemplo la misma personalidad. Existen personalidades, así como nacemos con nuestro color de cabello negro o rubio, también tenemos rasgos de personalidad con los que nacemos y que uno dice, tan chiquito y se parece al abuelito. Sí, porque la forma de ser también se hereda. Entonces, existen rasgos de personalidad que me hacen que yo tenga mayor probabilidad a un consumo. Que como les dije, sería igual parte de una clase amplia el tema de la personalidad, pero yo la idea que quiero que se quede es que sí, existen personas que nacen con una disposición al tema de consumo, más que tal vez otra persona.
rasgos de conducta, de comportamiento, de cómo yo tal vez si soy más impulsivo o menos impulsivo, de cómo yo soluciono mis problemas, también me pueden llevar a que tenga mayor riesgo. El tema de factores, de actitudes, de valores que yo tengo, ahí viene la parte de valores que, por ejemplo, están dados a nivel del hogar, a nivel de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente hay familias que hacen parte de su vida, por ejemplo, el tema del microtráfico, ¿no? Entonces tienen unos valores o carecen de valores y hacen que los hijos estén inmersos en ese ámbito. Obviamente, ahí existen mayores probabilidades y hay un sistema de valores o una ausencia de valores que hace que los chicos tengan mayores riesgos a otro tipo de familia que puede tener otro tipo de creencias. He puesto aquí microsociales y macrosociales. Microsociales, el mismo ambiente familiar, los valores, las creencias, las costumbres que existen dentro de cada familia y que son transmitidas en el día a día por nosotros. Los pares, los amigos, a veces, por ejemplo, creo que todos hemos pasado, decimos, o sea, este chico realmente el curso, porque a veces es hasta una cuestión de un factor de suerte. En el curso, en un curso de chicos, pues justamente se han juntado, se reúnen ciertos chicos que tal vez tienen mayor consumo, tienen mayores problemas, dificultades, y pues eso hace que sea más complejo el convivir. Y otro curso que no hay ningún problema. Entonces va a depender mucho también el grupo de amigos, el grupo social con el que se desenvuelven nuestros hijos. El ambiente escolar y el ambiente laboral, ¿no? O sea, pensando ya en ámbitos más amplios, pues realmente es la sociedad donde se está. Existen, como yo digo, sociedades que, por ejemplo, existe el tema de una liberación de algún tipo de drogas. En el Ecuador no existe. Siempre existió esa creencia de que el Ecuador autorizó el consumo de marihuana, liberó. Nunca pasó eso, nunca fue eso. Simplemente lo que se estableció es una tabla donde se hablaba de que las personas con un consumo problemático y que tenían una enfermedad podían tener cierta cantidad de droga y que se les iba a considerar como parte de que son personas enfermas. Pero como yo les decía, eso realmente la tabla se lo creó mucho para el tema de los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque antes daba igual tener 1 gramo a tener 20 gramos. Y las penas muchas veces, no muchas veces, la pena era igual. Entonces esa tabla se creó justamente para, en el tema judicial, establecer las penas y el tema del tiempo muchas veces de prisión, más no para regularizar o para dar autorización. Como yo les he dicho a los chicos cuando he dado charlas, si les encuentran con 1 gramo de marihuana, si esté permitido, le dije, ¿cómo usted va a demostrar que es una persona con enfermedad? No, porque ahí tienen que demostrar. Y el demostrar es porque ha estado en un proceso, por ejemplo, de internamiento, ha estado en un proceso ambulatorio. Así es demostrar. Lo otro no es una enfermedad. Entonces ese chico igual va a tener dificultades y seguramente va a tener que estar recluido un tiempo. Y los padres también van a tener problemas. Miren, aquí les había colocado, vamos a ver el tiempo, ya vamos con el tiempo. Algunos factores factores de personalidad, miren, que podrían estar influyendo. Hay personas que buscan o que se sienten bien en buscar sensaciones de, como yo digo, con mucha adrenalina, ¿no? De riesgo. Hay personas que les gusta eso y otras personas que no les gusta, entonces justamente las que no les gustan no van a buscar este tipo de situaciones. Falta de conformidad a veces con las normas sociales, ser poco asertivos, poca tolerancia a la frustración, dificultades para el manejo del estrés, de me angustio, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles, pero claro, no necesariamente la primera opción es el tema del consumo.
Obviamente hay situaciones que son más complejas y que están relacionadas más bien a una salud mental afectada, como por ejemplo y si hay un chico, si hay jóvenes que tienen ideas suicidas o han tenido intentos, obviamente tienen mayores probabilidades. Personas con síntomas de ansiedad, de depresión, con algún tipo de situación traumática en la infancia o en la adolescencia, van a tener mayores probabilidades. Este grupo de personas que tienen o han tenido alguna situación difícil en su salud mental, antes van a tener mayores probabilidades del consumo. Entonces, a estas personas hay que tenerles mayor atención. En relación a la conducta, ¿se acuerdan que decíamos factores asociados a la conducta? Hay el tema de pocas habilidades sociales. Por ejemplo, yo digo, lamentablemente, a veces en la niñez no se las enseñan cuando se las tienen que enseñar, porque en la adolescencia el chico le da muchísima importancia y requiere su grupo social. Y si no tiene esas habilidades sociales, hace cualquier cosa para incluirse al grupo, para agradar al grupo. Entonces, miren, falta de habilidades sociales podría ser que me dé mayores probabilidades a tener un consumo. El tema de dificultades en la escuela y una insatisfacción con el tiempo libre, el no tener que hacer, como yo digo, el tema del ocio, del tiempo de ocio de los chicos es importante manejarlo. No se ve muy bien, perdón. A ver, aquí en cuanto a los valores, a las actitudes, ¿no? Falta de habilidades para tomar decisiones, confusión en el sistema de valores, porque además los chicos dicen, pero es que mira, todos hacen eso. Todos hacen eso, porque eso es un poco ahora lo que pasa, ¿no? El tema de los valores están afectados en la sociedad. Entonces, como se ve que se masifica, se cree que es normal. Y justamente es el trabajo de nosotros como padres o como maestros de decir no, o sea, no porque el cigarrillo, miren, los cigarrillos matan, de hecho lo ponen así, ¿no? Está como normalizado, pero no significa que sea correcto fumar. Eso hemos hablado de los factores solamente personales. Miren el tema de los factores familiares. Varias investigaciones dicen, existen una serie de indicadores familiares que estarían dando una mayor probabilidad a que los chicos consuman. Cuando existen relaciones conflictivas, cuando existen a veces conductas antisociales de otros miembros, un primo, un hermano, etcétera. Si existe el tema de uso de algún tipo de droga en la familia, la actitud favorable o tolerante ante el consumo, el tema de que el chico ve que si el papá llega borracho, el hermano llega borracho, entonces claro, existe una tolerancia al consumo. Ausencia de alguno de los padres también podría ser un indicador, mayor número de hermanos, entonces hay menos tiempo para poder atender las necesidades de cada uno. La ruptura del grupo familiar, falta o poca supervisión de los chicos, la violencia intrafamiliar, prácticas de los padres poco consistentes, el tema de las disciplinas, las normas no están claras. Miren, son diferentes indicadores, no necesariamente se tienen que presentar todos, pero sí ven cómo vamos sumando. En el tema personal ya hay unos, en el tema familiar hay otros, ¿no? Entonces, no es el tema de que una persona consuma, o un adolescente, un adulto, no es por una sola razón. A veces la gente busca y quiere decir, ¿cuál será la causa? No, este es un fenómeno justamente multicausal, y hay que tratarlo desde diferentes apartados, desde diferentes ámbitos. En relación a los factores del contexto educativo, el mismo bajo rendimiento, el desinterés por las actividades escolares, falta de integración a veces con el grupo escolar cuando los chicos se excluyen. El tema en relación a los compañeros, al grupo de amigos mismo, normalización del consumo, que eso es lo que nos pasa de manera general en todo nuestro país. Los mismos compañeros, los mismos chicos dicen, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? Está normalizado el que se consuma alcohol e incluso otro tipo de drogas. Fiestas o reuniones donde se consume, a esto se
exponen ahora nuestros chicos. Esta es la situación real dentro de sus grupos mismos. Muchas veces conductas delictivas o antisociales de algunos de los compañeros, el tema del acceso más fácil a las drogas. Miren, hay diferentes aspectos que de manera muy rápida yo he tratado de socializar con ustedes, pero la idea que yo quiero que se queden es que este es un fenómeno multicausal. No es un fenómeno donde se tiene que establecer, esta es la causa, esta es la razón y solamente aquí yo voy a poner el énfasis. No, tenemos que revisar si han visto contexto micro, macro, contexto personal del sujeto. Ahora, vamos a ver el tema del consumo, ¿no? Con esto de los factores de riesgo que hemos revisado, vamos a ver hacer una revisada. Aquí hay un gráfico que es, a mí me gusta porque es bastante didáctico. Dice el uso experimental, lo que decíamos que puede ser algo muy de una sola vez. El uso ocasional, que en tiempo tiene una franja más amplia de tiempo. Otra cosa es el uso habitual, cuando yo ya lo hago de manera más continua, con una franja de tiempo más corta. El abuso, cuando yo requiero ya realmente tener el consumo para poder actuar y para poder funcionar. Y la dependencia es cuando ya no funciono definitivamente. Ya, de hecho, necesito la droga para poder vivir. Pero eso me está causando una disfunción en mis quehaceres diarios. Esto más que todo, el tema de la prevención está dirigido mucho al tema de los profesionales, ¿no? Hasta dónde tenemos que hacer prevención y dónde entra el tratamiento. ¿Sí ven? Aquí ya no es cuestión de prevención, ya no es cuestión solamente de trabajar con la escuela, con los padres, a nivel también del desarrollo espiritual, que es importante. Aquí en este ámbito se requiere ya la búsqueda de profesionales. Porque hemos hablado del consumo de drogas y de un poco de situaciones que producen las drogas. Pero viene todo un apartado gigante que es que lamentablemente esta enfermedad no viene sola. Como yo digo, viene como un paquete, porque se acompaña de situaciones de depresión, de estrés, se acompaña muchas veces de problemas que afectan la salud mental del sujeto y de la familia. Y eso es lo dramático, eso es el riesgo, eso es lo que le hace que esta situación tenga mayores dificultades. Voy a compartir con ustedes, me parece muy interesante, este es un trabajo del Ministerio de Salud de México, que han recogido varios de los mitos, imagínense, que existen en la sociedad mexicana, en los padres, en relación al tema del consumo de drogas. Y uno de esos es que, por ejemplo, dice, a los adolescentes les gusta hacer las cosas prohibidas. Si no queremos que consuman alcohol o cualquier otra droga, es mejor prohibirles. ¿Ustedes, esto es verdad? ¿Qué? ¿Nos dice, por favor? ¿Alguien dijo? Claro, claro. El tema de no se cree, claro que les gusta hacer las cosas prohibidas, como les decía, justamente por la edad en la que están y por la situación fisiológica y psicológica en la que están, pero eso no significa que haya que darles el gusto y permitirle que todos los riesgos lo hagan. No, eso no, esto es un mito. Las cosas prohibidas son prohibidas porque hay reglas, normas y disciplinas y hay edades, personas, etcétera, que pueden hacer ciertas cosas y otras cosas que tal vez yo o cualquiera de ustedes nunca la vamos a hacer. Yo nunca, por ejemplo, qué sé yo, me voy a lanzar en esto de los puentes. ¿No es cierto? No, o sea, está prohibido para mí, ¿no? No, para mí, y así para cada persona tenemos nuestras prohibiciones, nuestras reglas, pero claro, hay unas cosas que son mortales y esto es mortal. Emborracharse, fumar o tomar drogas son cosas relativamente normales en la adolescencia. Muchas personas lo hacen. Otra vez, como lo hacen muchos, entonces es normal. No, tampoco. No porque se lo hacen muchas personas significa que está correcto. No porque muchas personas conducen incorrectamente o está bien. Entonces tenemos que hacerlo todos. No. Esto también es un mito y no podemos pensar que debemos funcionar
así, ¿no? El tema, yo sé que es muy difícil como padres porque están muchas situaciones normalizadas y entonces como se las hacen, se cree que hay que repetirlas y están permitidas, pero no están permitidas. Algunos padres también, o sea, otra vez el tema de la normalización. Si todos los chicos salen borrachos, entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué no le voy a dejar a mi hijo que se emborrache? Que tome nomás unas 2 copitas, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, otra vez, muchas personas lo hacen, pero esto tiene unas consecuencias y más que todo relacionadas siempre a los riesgos asociados del consumo de drogas. Como digo, no se va a morir el chico en ese momento, pero todo lo que puede pasar alrededor de esa persona, de ese chico o de la familia es el riesgo asociado. ¿Cuántas muertes, accidentes? Como yo digo, el tema de embarazos no deseados, relaciones sexuales sin consentimiento. Eso es algo que a diario se ve con los adolescentes por el tema de consumo. Esto es algo que también nos pasa a los padres. Miren, dice, yo siendo padre o madre, yo consumo alcohol y tabaco, entonces, ¿cómo les voy a llamar la atención? ¿Cómo les puedo yo prohibir si yo lo hago? ¿No? Que esto es algo que también como que moralmente afecta muchísimo a los padres. En primer lugar, lo que yo siempre les digo, todos podemos cambiar. Nunca estamos tarde para cambiar y para reconocer que estamos haciendo algo mal. De hecho, es decir, sí, hijo, mira, yo he fumado muchos años y a mí me ha costado salir por eso yo te lo puedo decir y obviamente voy a dejar de hacerlo. Claro, lo que no puedo es seguir haciéndolo y exigirle que la otra persona no lo haga. Aquí es el tema de un cambio en conjunto, de un cambio familiar y de una aceptación de que algo está mal y de que es un problema. Dice, mi hijo ya sabe lo que pienso sobre las drogas, no hay nada más que hablar, yo ya no le voy a decir nada, ya él ya sabe lo que yo pienso, más que todo esto lamentablemente se da mucho en las figuras paternas de no querer hablar sobre el tema. Y muchas veces nosotros creemos que nuestros hijos ya saben todo lo que pensamos, pero lamentablemente no es así. Hay que estar recordándoles siempre qué es lo que pensamos y cuál es mi posición ante esta temática. Otro tema que también es muy usual en los padres es el tema de, ¿y si me preguntan algo y no lo sé? ¿Y cómo les voy a responder? ¿Y si les digo mal? Y si me preguntan mucho, que también pasa también mucho en la educación sexual, ¿no? De más bien callar, no asumirlo, porque a veces existe el miedo de padres de cómo vamos a enfrentarlo. Pues con la misma humildad y con la misma sinceridad de que si algo no sé, voy a tener que preguntar y voy a tener que consultar, porque no soy un profesional, porque yo no sé todo y lo vamos a consultar, porque a veces los chicos creen saber más que nosotros. No es que tú no sabes. Bueno, puede ser que tengas razón, pero yo lo voy a confirmar si no estoy segura. Entonces, es el tema de que tenemos que nosotros aceptar como adultos que muchas veces, obviamente, no podemos saber todo, no tenemos por qué saber todo. Aquí, por ejemplo, el tema de los padres siempre dicen, ¿no? Yo sí a mí, de hecho, también se escucha mucho en el tema con amigas o en reuniones. Yo no le he dicho que yo, por ejemplo, sí tomaba o yo sí fumaba. No saben que yo fumo. Incluso hay personas que fuman fuera de su casa o toman y los hijos no saben. Consideramos nosotros desde la psicología que es importante justamente el transmitir las experiencias buenas, pero también a veces las malas a los hijos, porque muchas veces, de hecho, los hijos creen que los padres somos perfectos, que no tenemos ningún error y que tal vez incluso no les entendemos su problemática porque no hemos pasado por eso, cuando realmente han pasado o muchos hemos pasado por situaciones difíciles. Y qué mejor poderlos transmitir directamente a nuestros hijos y esa vulnerabilidad que a veces se cree o esa superioridad como padres, que realmente somos seres humanos con virtudes y con aciertos como todos. Entonces, ¿cuándo yo debo hablar? ¿Cuándo yo debo hablar?
Realmente no existe una edad, no existe una fecha, un momento específico. Yo aquí les he traído algunos signos que pueden ser de alerta para los padres. Hay signos físicos, signos psicológicos y de comportamiento. Por ejemplo, el tema de la pérdida de peso de los chicos, ¿no? El tema muchas veces de la hipertensión o del ritmo acelerado a veces que tienen en el corazón. Dicen, me agito con mucha facilidad. El tema de la irritación de la nariz, que pasan igual tosiendo con frecuencia o les sangra la nariz. El tema de la tos, la ronquera, aquí les escucho que están tosiendo. El dolor del pecho, bueno, esto es más obvio, las marcas en las jeringas, algún tipo de lesión también cuando vienen, que se han caído, dicen, no sé qué me pasó, me torcí, claro, realmente no estuvieron conscientes y ni siquiera saben lo que les sucedió. Esas lesiones de repente que aparecen o esos golpes que aparecen. En relación a los hábitos personales, esto es algo que es muy frecuente en nuestro ambiente, que es el tema del uso de la vicina en los adolescentes, que empiezan con una de las preguntas a los padres es, ¿usted se ha dado cuenta si su hijo usa ahora con más frecuencia el colirio? Y van a ver que de las personas que tal vez ustedes como maestros o como padres van a ver que de pronto si han pasado por esto es frecuente. El tema de que no pueden dormir, están despiertos hasta muy de noche, el tema de la falta del apetito, los chicos más bien tienden a descuidarse en su higiene personal, el tema de no querer salir, ya no querer hacer deportes o música o algún tipo de actividad extracurricular si lo hacían, empiezan con nuevos amigos, nuevos intereses, nueva música, realmente cambian su comportamiento y su forma de ser. En cuanto a la conducta, el tema ya de problemas realmente de rendimiento, porque a los chicos les afecta el rendimiento en la escuela, en el colegio, les afecta problemas de memoria, de atención, porque eso es lo primero que se afecta con cualquier tipo de droga, son los procesos cognitivos de atención, de memoria y de funciones que decimos ejecutivas o de planificación. Problemas con los maestros, existen problemas con los compañeros, muchas veces a veces se les acusa de robos, de problemas de tal vez incluso legales o con la justicia. Para ir terminando, ya estamos con el tiempo. Cuando definitivamente nosotros sospechamos o tenemos ya un indicio bastante alto, fuerte de que un chico está consumiendo, yo lo que les sugiero siempre a los padres es el tema de no precipitarse al diálogo y a la conversación. No precipitarse, porque justamente muchas veces en ese momento les dicen o se dan cuenta y de inmediato abordan al chico de la peor manera, reclamándole, juzgándole y no dándole o brindándole el apoyo, sino justamente reforzando todo lo que él pensaba. Mis papás, si se enteran, me van a matar, se van a poner bravos, ¿no? Entonces, lo primero es entre la pareja o entre la familia, ver la mejor forma de cómo lo vamos a abordar, tranquilizarnos para justamente mostrar una comprensión y el apoyo, porque en este momento no vamos a recriminar, sino vamos a apoyar y a buscar, porque necesitamos saber qué tipo de consumo tiene. Miren, no vamos a recriminar, vamos a dialogar, porque necesitamos saber la importancia, valorar la importancia que tiene para él en ese momento, si no le está dando importancia, porque hay chicos que dicen, yo lo tengo controlado, no pasa nada, otros que sí realmente están preocupados porque no saben cómo hacerlo, cómo dejarlo, qué tipo de consumo tiene, las veces que lo hace, qué tipo de drogas, desde qué tiempo, ¿qué función cumple en la persona? Muchos chicos dicen, es que a mí me relaja. No, es que en cambio cuando estoy muy ansioso necesito. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Cómo yo estoy afrontando con la droga? ¿Es para tranquilizarme o es para solucionar un problema o es porque quiero estar con mis amigos súper bien? ¿Qué función cumple el consumo en mi vida? Los riesgos asociados, ¿qué más has hecho? ¿Qué te ha pasado? Qué sé yo, a veces la gente, por ejemplo, los padres descubren que se les pierden cosas, entonces descubrir qué es lo que está asociado a ese consumo
También los mitos que tienen los chicos, en eso como yo les digo de la marihuana, no pasa nada, es que es pura, estoy consumiendo algo puro, no pasa nada, o solamente es los sábados que que me emborracho, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que tienen relación al consumo? Entonces, lo que les dije, vamos a escuchar, vamos no recriminar porque necesitamos tener mayor información, sentir que vamos a salir juntos como familia, pero vamos a desaprobar. Lo que sí tiene que saber la persona es que eso no estamos de acuerdo, de que eso es incorrecto y que es una enfermedad, es un problema grave que tiene y que realmente hay que cambiarlo. O sea, el escuchar no significa aprobar. El dar el apoyo no significa que estamos aprobando el consumo. Vamos a darnos una oportunidad para cambiar y para salir de este problema, pero no estamos aprobando de que es correcto. Entonces, claro, es llegar a acuerdos, a reflexionar, a argumentar y a tomar medidas. ¿Cómo vamos a alejar de ese consumo? ¿Cómo vamos a cambiar este proceso o este inicio de este consumo? Ahora, si realmente existen dificultades para abordar, para poder gestionar el conflicto, sea porque por muchas veces el tipo de personalidad de la madre, del padre, por los problemas que puede existir en la familia, porque hay un padre o una madre que también tiene antecedentes de consumo, es recomendable obviamente acudir a un profesional, porque como ven, el tema del trabajo, de la prevención, es integral, no solamente es del chico, no solamente son de los padres, es del ambiente, es del entorno en el que está. Vamos a concluir con algunas ideas. El consumo es un factor de riesgo para el correcto desarrollo del chico, intelectual, cognitivo, emocional. Como yo digo, se puede cambiar la vida de la persona y hablamos de que puede ser mortal, Las drogas de mayor consumo son el alcohol, la marihuana y la cocaína. No existe una modalidad única de tratamiento, ya que debe adaptarse al tipo de sustancia y al tipo de sujeto. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Quito con nuestros colegas o nuestros compañeros de la CETA de Quito, que por cierto nos abren las puertas siempre para poder trabajar y colaborar en conjunto. Por ejemplo, decían, nosotros no tenemos experiencia en H. No tenemos experiencia, tenemos que remitir a Guayaquil, porque es un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Y es distinto, obviamente, trabajar en adolescentes que trabajar en adultos, o trabajar con mujeres que trabajar con hombres. Los tratamientos son distintos. Es importante, aunque existen, obviamente, generalidades, ¿no? Consultar al médico, al especialista, cuando existe un presentimiento o estamos con el tema de un consumo perjudicial, porque posiblemente esa persona necesite, por ejemplo, un internamiento. La intervención precoz reduce el riesgo que aparezcan problemas mentales. Así que yo creo que con esta charla yo espero haber llegado a ustedes, desmitificar algunas ideas sobre el consumo y realmente tomarnos esto como algo bastante serio, urgente y que podemos además tomar las medidas preventivas para evitar que nuestras jóvenes, nuestros hijos, tengan este problema, que realmente es algo que les puede afectar toda su vida. Buscar a profesionales, buscar en el ámbito de salud, existe todo una ruta de atención ambulatoria y de internamiento también, pero obviamente yo creo que siempre el tema de la prevención es lo más importante. Prevenir creo que va a ser lo mejor para evitar futuros problemas. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ir con algunas preguntas. Dice, familia y escuela son los principales medios de formación y socialización de niños, jóvenes y adolescentes. Sin embargo, no se evidencia un trabajo en conjunto en cuanto al consumo de drogas. ¿Cómo podemos fomentar esta alianza para trabajar este problema desde estos ámbitos? Realmente es importante, gracias Quito por la pregunta y también la recomendación.
Creo que es importante, es fundamental. Nosotros como UTPL en el mes de octubre, de hecho, vamos a dictar cursos en el tema de prevención de drogas en el contexto educativo, porque definitivamente son parte de los llamados para poder detectar, tratar y trabajar con las familias. Creo que si a veces la escuela no nos llama, también tenemos nosotros como padres la responsabilidad de acercarnos a la escuela y de preguntar por nuestros hijos y determinar si ellos perciben cambios, porque a veces nosotros podemos no percibir cambios, pero a veces el colegio sí percibe cambios. Entonces creo que es importante ese acercamiento mutuo que debe existir. Vamos con otra pregunta. ¿Hay aquí alguna inquietud o alguna recomendación o alguien quiere acotar algo? ¿Qué debemos hacer si sabemos que los amigos de mi hijo se drogan? Como habíamos mirado, ¿no? Que en el ámbito de microsocial o de pares, obviamente es un factor de riesgo, pero nosotros también no podemos, por ejemplo, pensar en que los chicos no van a estar sujetos bajo esos ambientes, porque de hecho, como estamos viendo que cada vez se ha normalizado e incluso la sociedad valida, puede ser que ahora, mañana o en un futuro inmediato tengan ese tipo de ambientes. Lo que nosotros debemos tratar es justamente de darles la información correcta y tal vez de darles las herramientas para que ellos puedan decir no en un momento específico, que puedan afrontar esa situación y que se puedan separar. Ahora, es importante, por ejemplo, saber que tienen ese tipo de amigos, porque como nosotros les decimos muchas veces a los padres, es mejor limitar tal vez un poco el tema de la relación. No les vamos a quitar totalmente la relación porque eso a veces no es real, no es posible y finalmente son compañeros de clase, pero sí limitar, por eso es importante saber dónde están, con quién están, para poder limitar un poco ese tipo de relaciones, por lo menos en esta edad, ¿no? Dice, ¿existen tratamientos específicos para el consumo de drogas en la vejez? ¿A qué edad y de qué forma debemos hablar a nuestros hijos del consumo de drogas? Esto es interesante. Es como en el tema de la sexualidad, ¿no? No existe una regla de en esta edad vamos a hablar. Creo que es importante estar atento a las preguntas que nos hacen nuestros hijos, a las inquietudes que tienen y además a veces a las experiencias que tienen. El hecho solamente de que un niño esté o observe una fiesta de adultos y que haya tenido la oportunidad de ver a alguien que se emborracha, por ejemplo, es un motivo para tratar el tema, porque el niño no entiende qué pasó. No entiende y nadie le explica muchas veces. Entonces, eso va a depender de las circunstancias que tenga cada persona, pero más que hablar de las drogas, yo siempre también hablo mucho ahora esto con los padres y los maestros, ¿no? En varios países como en Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, los programas no están enfocados ya tanto al tema de qué son las drogas, las causas, consecuencias, etcétera, sino a tener herramientas y formas de afrontar los problemas de la vida. Los problemas de la vida, porque finalmente los jóvenes o los adultos, lamentablemente, se toma la droga con un uso recreativo, pero más que todo con un uso de afrontamiento ante los problemas. Me siento mal, bebo. Me siento mal, fumo. Cuando no sé qué hacer, lo busco como una forma de resolución de problemas, que claro, me da una tranquilidad momentánea. Entonces, realmente a veces no es, por ejemplo, el trabajar con los chicos, con los niños en las habilidades sociales, cómo yo establezco las habilidades, cómo yo me comunico, cómo yo pongo límites a alguien si me está haciendo daño o algo que yo no quiero, cómo digo no. Si yo trabajo en eso, realmente no hace falta tanto trabajar en drogas, sino en cómo yo voy a interactuar con la sociedad, que muchas veces me puede hacer daño, me puede proponer cosas que no van con mis valores o con lo que yo quiero. Entonces también es esa idea, ¿no? No es necesario hablar tanto de drogas, sino dar herramientas de cómo afrontar la vida, los conflictos, los problemas y tener esas estrategias para poder yo
salir adelante como parte de una persona que me debo en un grupo social. Con el tema de los tratamientos a adultos mayores, justo igual que estuvimos hace un mes en Quito, en estos centros, como nos decía el director del centro, claro, aquí ya vienen personas crónicas, ¿no? Claro, a los 10, 15 años, cuando la familia ve que la persona no se recupera, pues acuden a los centros muchas veces, ¿no? A internamiento. Entonces, sí, existen los centros de Ministerio de Salud, tienen áreas, de hecho, también que trabajan con personas, con adultos mayores, donde, claro, estamos hablando de una persona crónica, que ya tiene muchos años de consumo y que es muchas veces más complejo porque está asociado también a otros problemas de salud mental. Muy buenas noches, doctora. Un cordial saludo también a los compañeros que están aquí presentes en la sede de Guayaquil. Desde su experiencia y también de las investigaciones que usted ha podido realizar, me surge una duda prácticamente. ¿Qué pronóstico se tiene con aquellos estudiantes o adolescentes que tienen dentro de su núcleo familiar, son expendedores y al mismo tiempo consumen droga? A pesar de que estos estudiantes puedan tener una red de apoyo que de una u otra manera les brinda esa atención, no obstante, en su núcleo familiar existe prácticamente el problema del consumo. ¿Qué pronóstico se puede sacar de esta situación? Gracias. Bueno, es una excelente pregunta y tenemos un grupo de profesionales de los cuales yo admiro mucho su trabajo y hemos podido también realmente aprender bastante, que es, por ejemplo, Aldeas SOS, que hacen rescate pensando en menores de edad, ¿no? Pensando en menores de edad. Definitivamente el tema de la negligencia, porque eso es una negligencia en el cuidado y en la familia. O sea, un niño que está trabajando o un menor de edad que está colaborando en el tema de microtráfico, expendio, definitivamente es un chico que en el sistema judicial de nuestro país es retirado de la familia. Es retirado de la familia y es puesto muchas veces bajo el amparo de este tipo de ONGs o del mismo Ministerio de Justicia en este momento junto con el MIES. Pues justamente por el tema de los reportes a nivel nacional e internacional, el tema del pronóstico en caso de que se queden dentro del contexto es malo. Es malo porque lamentablemente, como les decía, no solamente se da el tema de consumo, se da una serie de problemáticas sociales asociadas, como por ejemplo el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual también que en esta población lamentablemente se presenta con frecuencia en el tema de los niños y adolescentes con microtráfico. Entonces, el pronóstico, dejarlos dentro del mismo contexto, sería un pronóstico negativo. De hecho, no lo decimos nosotros, son varios reportes más que todo que se los tiene de Chile, ¿no? Estudios más cercanos como de Chile y México, que no es lo mejor alejarlos de las familias, pero en estos casos realmente resulta ser una mejor opción a dejarlos con las familias en estas circunstancias. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Qué les parecieron los mitos? ¿Sí son mitos? ¿Sí hemos pensado eso? Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna inquietud? Bueno, yo realmente les agradezco muchísimo por su presencia. Creo que ha sido importante este espacio. Hay muchísimo más, es algo muy breve, es introductorio, porque esta temática, sea para profesionales, para padres, implica un trabajo un poco más detallado y a profundidad. Pero yo les he dejado con algunas, digamos, luces para que ustedes incluso puedan investigar ahora en la web, obviamente, así como hay información que no es válida, pero también existe información válida, más que todo a través de los ministerios de salud de los distintos países,
todos trabajan programas, tienen información, el tema del proyecto Hombre en España, que es una información en español que es bastante válida, les puede dar también mucha información acerca de qué podemos hacer, cómo abordar y cómo prevenir realmente el consumo en nuestros adolescentes. Muchas gracias por su presencia y espero pronto podernos ver otra vez. Gracias. Agradecemos a la doctora Silvia Vaca Gallegos por su intervención y a los presentes locales y a los diferentes centros que nos siguen a través de la plataforma de videoconferencias UTPL. Buenas noches.